Ya estamos en vivo, ¿eh? Ya. Ok, entonces aquí estamos, ¿no? Ok. Entramos con esta parte de aquí. Este es el origen, Correcto. ¿no? Aquí. Y busquemos esta que está aquí, ¿no? Correcto. Se enalteció en su corazón. ¿Sí? Esta parte de Ezequiel 28, 11, 19. Y después de Adán y Eva, y el motivo que pudiéramos decir es, mire lo que hablábamos, ¿no? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? La única posible respuesta es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? Por medio de Cristo Jesús. Y después, declara el pecado, no está abierto. Ok. Las escrituras lo encerró en todo bajo pecado. Claro, la naturaleza ya. ¿Sale, hermano? Amén. Ok, sale. Ahora, es no a darle al blanco, eso significa pecado, ¿eh? Correcto. Aquí lo vamos a poner así. Porque a veces es errar en el blanco, pecado, de modo que es errar en el blanco. El blanco perfecto es Cristo Jesús. Como no darle al blanco. El blanco perfecto es Cristo Jesús. Amén. Buenos días. Estamos hoy en esta mañana preciosa compartiendo acá con el pastor Aldo Morales. Esperamos que nos esté acompañando, esperamos que esté en casita, en su carro, se esté preparando, listo para ir al servicio esta hermosa mañana. Pastor Aldo Morales. Así es, hermano, muy buenos días a todos. Pues un día más, hermano. Amén. De mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha emprendimiento, de muchas ganas. Pues definitivamente el Señor nos ha permitido el día de hoy iniciar el programa y bueno, pues hemos venido construyendo a lo largo de estos programas. Yo creo que hemos estado queriendo cimentar, ¿verdad? Correcto. Que la palabra de Dios es sabia para con todo. Amén. Con respecto a nuestra vida. Pero le damos un gran saludo a todos aquellos que nos están saludando y en especial a Fer, ¿verdad? Hermano Fernando Cano. Que por cuestiones laborales no está con nosotros el día de hoy. Amén, así es. Esperemos que se pueda unir a lo largo del programa. Pero también queremos saludar a todos aquellos que nos pudieran estar sintonizando desde sus dispositivos radiofónicos, ¿verdad?
Amén. Ya sea en el auto, ya sea en su casa, ya sea en varios, por internet, ¿verdad? Por donde nos estén sintonizando, les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando, pues, un cafecito, hermano. Amén. Ahora sí se antoja un cafecito temprano. Ahora ¿verdad? sí se antoja el cafecito y un pancito también, También, ¿no? ¿Por qué ¿cómo no? Si ya se tiene el kit completo, hay que utilizarlo. Correcto. Así que, así como ustedes y como nosotros, si nos están escuchando, ya estamos desde tempranito, ¿verdad? Amén. Sirviendo a nuestro Señor Jesucristo y para que Él se glorifique en el pueblo de Dios. Así que, hermano Adolfo, si puede si puede darnos los teléfonos en cabina. El de cabina, permítame, pastor. El de WhatsApp, el WhatsApp por favor, es el página de internet. 664, teléfono en WhatsApp 664-563-2801. Repito, teléfono de WhatsApp, si se quiere comunicar con nosotros, es el 664-563-2801. La página de internet a través de tabitaradio.org 100.5 FM. Nuevamente tabitaradio.org 100.5 Tabita FM. Y a través también de la página de Defensores de la Fe estamos transmitiendo en vivo. Todos aquellos que quieran unirse, acompañarnos, ya veo que hay alguien que nos está contactando. Dios le bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este programa de defensores, perdón, no somos defensores de la santa enseñanza. La sana enseñanza, La sana hermano. enseñanza. Un autogol ahí. Pero van unidos. Bueno, así es. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta mañana tenemos un tema muy interesante en el cual todos vamos a aprender. Pastor Aldo. Así es, definitivamente, pues hemos venido platicando acerca de la caída del hombre, ¿verdad? Correcto. Ya a lo largo de este tiempo que hemos estado aquí en el programa, solamente como pequeño resumen, hemos venido a tratar lo que significó la Biblia, la doctrina de la palabra de Dios, la enseñanza acerca de la palabra de Dios. Amén. Y después hemos venido hablando acerca de la enseñanza acerca de los atributos de Dios y quién es Dios. Amén. Y posteriormente, después de esto, hemos venido a platicar de la enseñanza acerca de la caída del hombre. Amén. Así que ha venido con una secuencia, con un propósito. Si usted nos ha estado viniendo o sintonizando a lo largo de estos programas, bueno, pues usted sabrá de lo que hemos venido desarrollando como a lo largo de este tiempo de enseñanza. Y pues hoy traemos un tema que creo que tiene que ver mucho con lo que sucedió con los programas anteriores, el de la caída del hombre. Correcto. ¿No? Hoy traemos un programa que vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué significa el pecado? A veces hablamos, es que está pecando. ¿Qué significa eso? Correcto. En realidad, ¿cuál es el trasfondo de todo esto del pecado? O sea, ¿cuál es el fundamento de que todos pecamos por medio de la caída de Adán y Eva? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? Es importantísimo que nosotros entendamos todo esto porque si no tenemos una plena conciencia de lo que es el pecado, jamás necesitaremos salvación. Correcto, así es. Y por más que hablemos de Jesucristo, por más que hablemos del amor del Padre hacia los hijos, del amor del Padre por la humanidad, si no entendemos qué es el pecado, no va a haber ningún propósito del por qué hubiera hecho todo esto el Señor. Correcto. Por ello es importante que usted y yo a lo largo de este programa vamos a hablar acerca del fundamento del pecado y de lo que significa el pecado para nuestras vidas y qué tanto afecta a nuestras vidas. Las consecuencias. Las consecuencias que hizo este pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿para qué? Para que usted sea plenamente consciente cuando hablemos de Jesucristo, entendamos por qué fue tan importante lo que hizo Cristo. Porque si no, no vamos a poder entender en su plenitud el maravilloso amor del Padre hacia nosotros, el maravilloso amor del Hijo hacia nosotros. Amén. Y a causa de todo esto que fue del pecado. Correcto. La separación que generó
en contra en nuestras vidas, ¿no? Amén, así es. Así que pues si usted ha venido sintonizándose con nosotros a lo largo de estos programas en la mañana, pues yo creo que va a encontrar una relación, ¿verdad? Y aunque no estuviera con nosotros en los diferentes programas, pero entonces en cierta manera pues va a iniciar junto con nosotros. Correcto. ¿Verdad? Y si le interesara el hecho de seguir estudiando junto con nosotros acerca de nuestra vida y acerca de lo importante que es, pues sintonícenos en los videos que se quedan grabados por medio de Tabita Radio en 100.5 en la página de Facebook, ¿verdad? Correcto. En la página de Facebook, ahí en Tabita Radio 100.5, ahí estamos ahorita transmitiendo en vivo ahorita, pero se queda grabado. Correcto. Así que usted puede reproducir los videos que están en el pasado. Amén. De los temas que hemos venido hablando. Y si no lo puede por ahí, también a través de la página de Defensores de la Fe. Amén. En el escritorio, vamos a ponerlo así, del icono está Tabita Radio y un icono blanco, ¿verdad? ¿Qué dice Defensores? Que dice de Defensores de la Fe. Hay otros Defensores de la Fe. El de nosotros es blanco. Amén, así es. Y trae el logotipo de Tabita Radio. Ya nos están contactando por medio de Facebook. Dice Joana Marín, que Dios les bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar presente con nosotros ahorita, queriendo queriendo aprender desde tempranito, hermana. Amén. Muchas felicidades. Y acá tenemos al hermano... A ver, hermano, usted alcanza a ver que ya nos está saludando desde ahí. Por favor, si él también está desde temprano con nosotros, sintonizándole, bueno, pues queremos saludarle también. También contáctanos por favor también por WhatsApp. Estamos aquí para servirte. Así que... hermano Vladimir Orellana. Hermano Vladimir Orellana, es hermano Lucas. Orellano, hermano, Dios le bendiga, gracias por sintonizarnos, por desde tempranito estar con nosotros aquí, ya queriendo aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? No, temprano yo te buscaré y gracias a Dios porque desde temprano ya están con nosotros queriendo aprender de la palabra de Dios. Pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con la introducción que tenemos del tema del día de hoy. Son las 8:22, tenemos 8 minutitos. Correcto. Para dar la introducción del tema y saber cómo vamos a iniciar. Bueno, tendríamos que desarrollar qué es lo que significa pecado, qué es lo que la palabra define como pecado, ¿verdad? Correcto. Y la palabra del Señor nos dice que es una palabra que utilizaron en el Nuevo Testamento como amartía, así se pronuncia, amartía. Es una palabra griega que constantemente se utiliza cada vez que se pronuncia la palabra pecado. En el Nuevo Testamento se dice que significa amartía. ¿Y qué significa amartía, hermano Adolfo? Es lo que vamos a aprender Sí, este así día. es, definitivamente. Correcto. Bueno, amartía significa que es errar en el blanco. Errar en el blanco. De modo que entonces si nosotros erramos en el blanco, ¿de qué blanco estamos hablando? Correcto. Es algo importante porque pensando en la ilustración de errar en el blanco es como de aquel arquero que tiene su flecha y su arco y jalan la flecha por medio del resorte, ¿verdad? Correcto. Y es soltado con los dedos, sale disparada la flecha y sale disparada hacia un propósito, con un blanco bien definido. Correcto. Pensando en la actualidad del día de hoy, pensamos como en los círculos de diferentes niveles, vamos a ponerlo así, que en el centro es el ajuste fino, lo ideal, y alrededor de ese centro
pues se abren bandas blancas, bandas negras, bandas blancas, bandas negras, ¿no? Correcto. Y entonces casi siempre le ponen una enumeración, ¿verdad? Pensándolo así, ¿verdad? Exacto. Como pensando en un concurso olímpico, tal vez, ¿no? Entonces, si la flecha llega precisamente en el centro, es que no está errado. No. Es que acertó. Amén. O sea, que acertó de manera correcta. Pero si la flecha se llega a desviar un poco de su centro, llega a las orillas, ¿no? Llega a un ladito, llega a otro ladito y empieza a errar del centro, ¿no? En este sentido, es pues el propósito con el cual utilizaron esta palabra de amartía. Amén. En este caso, hermano Adolfo, yo le preguntaría a usted, ¿cuál sería el blanco para nosotros? Bueno, lo podemos ver cuando el apóstol Pablo dice, prosigo al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Así es. Entonces creo que el blanco perfecto es llegar hacia el conocimiento uno de la palabra de Dios, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para no errar a ese blanco. Entonces el blanco perfecto en nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. De la manera que yo lo veo. Sí, sí, claro, definitivamente. Yo creo que en ese sentido, yo creo que definitivamente el hecho de que no, si ese es el blanco, ¿verdad? El blanco que es la palabra de Dios, el entendimiento de Cristo Jesús, errar en el blanco tendríamos que decir que no cumplimos con lo que Dios ha establecido. Con lo que Cristo nos ha enseñado, con lo que Cristo nos mostró en su palabra. Amén. Con lo que el Padre Dios estableció como el propósito de que le conociéramos por medio de su palabra. Amén. Y de que nos conduciéramos igual que Él ha querido. Entonces, por ejemplo, en este sentido, cuando decimos errar en el blanco se vuelve que no cumplimos con lo que está establecido en la palabra de Dios. Correcto. Con lo establecido, con lo que Cristo dijo, ¿no? Amén. Entonces, en ese sentido, creo, hermanos, que pues tenemos un blanco muy grande. Amén. Amén. O con una puerta estrecha, ¿verdad? Porque en realidad uno pudiera pensar, bueno, es que el blanco es muy amplio, entonces yo puedo entrar muy fácilmente con la flecha y entrar centrado. Y en realidad, hermanos, creo que nosotros realmente nos dedicáramos a cumplir la palabra del Señor al pie de la letra, como viene en su palabra, en su plenitud, pues muy poquitos pudiéramos darle al blanco de manera perfecta, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque es muy amplio. Amén. Solamente Cristo lo pudo hacer. Amén, así es. Porque si no hubiera sido aprobado por el Padre. Entonces, en cierta manera, todo esto nos enseña que errar en el blanco es nuestro tablero, se vuelve la palabra de Dios, sus principios, sus valores, lo que ahí se muestra, el carácter de Dios, aprender acerca del carácter de Dios, aprender acerca del carácter de Cristo, aprender de su propósito, de su nacimiento, de saber cuál es el plan de Dios en nuestras vidas y qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces el blanco se vuelve en cierta manera muy amplio de cumplir, pero a su vez muy estrecho de que todos nos unamos a cumplir ese propósito. Entonces, por ello es importante estudiar acerca de esto, de que es errar en el blanco, acerca del pecado, acerca de las situaciones que día a día vivimos, y por ello te invitamos a que te quedes con nosotros, ¿verdad? Amén, así es, pastor. Y es muy importante, de repente, si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, o si hay alguien que de repente por casualidad sintonizó, que podamos entender por qué nosotros necesitamos un Salvador. Sí, así es. Entonces, el único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Te invitamos a que nos sigas acompañando, que no te despegues de tu estación de radio, internet, donde tú estés, que nos acompañes para desarrollar este tema el día de hoy. Pues vamos a estar desmenuzando un poquito. Así es, esto simplemente fue lo que significa el pecado, correcto, pero ya vamos a entrar
de lleno en el tema, ¿no? Amén. Bueno, pues estamos en Tabita Radio 100.5 del FM y a través de la multiplataforma de Tabita Radio saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando. Nuevamente un gran abrazo, y tú que nos estás sintonizando en tu auto o en tu casa, por favor haznos saber que estás ahí atrás de todo esto. Así que hermanos, Dios les bendiga. Estamos de regreso en Tabita Radio 100.5. Vamos a una pausa musical y regresamos. Amén. Ajá, ¿está la opción? No, dice que había... bajarle a los...
Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente acá en Tabita Radio. Nuevamente con este tema que el día de hoy vamos a desarrollar acerca del pecado. Esperamos que continúe ahí con nosotros para poder aprender una vez más la palabra del Señor. Pastor Aldo Morales. Así es, definitivamente. Pues bueno, ya empezamos a desarrollar un poquito de acerca de lo que significa el pecado y qué es lo cuando usted lee en la palabra de Dios y dice pecado, entonces reconozca que hay una palabra que se llama amartía. Una palabra que se llama amartía y que quiere decir errar en el blanco. Correcto. Por ello es importante entender que nuestro blanco se llama el cumplir la palabra de Dios. Amén. Se vuelve todo lo que ahí se muestra que debemos de conducirnos, es lo que se muestra ahí en la Biblia acerca de cómo nos debemos de conducir. Ese es nuestro blanco. Amén. Y cuando nosotros miramos hacia el frente y tiramos la flecha y la flecha cae a un costado del centro, estamos errando del blanco. Entonces cada vez que nosotros transgredimos la palabra de Dios, erramos en el blanco. Todo lo que no caiga en el centro es errado. Entonces, así sea por muy pequeño. Amén. Se puede decir que entonces estamos apartados de lo perfecto, pastor. Así es, en este sentido, desde que viene, yo creo que vamos a desarrollar el tema, la pregunta sería, para poder responder esa pregunta, tendríamos que decir, bueno, entonces yo hay veces en que sí atino y no atino. Correcto. ¿Verdad? Sí cumplo esto, pero no cumplo. Pero al final del día, en su denominación global, en su visión general de la visión del blanco, en su mayoría estamos fuera. Correcto. Algunas veces atinamos, algunas veces no atinamos, y así estamos en un vaivén, en un atino y desatino, atino y desatino, atino y desatino. Y al final del día, si hacemos una evaluación global, porque esto incluye nuestra mente, nuestros pensamientos, incluye nuestro corazón, incluye nuestra alma, incluye nuestro cuerpo. Entonces, en general, si hacemos una evaluación por cada uno de estos aspectos que hacen que una persona sea un ser humano, en esa visión general, pues muchos no atinamos. Correcto. En su mayoría. Entonces, y es lo que vamos a desarrollar, que queremos enseñar por qué todos somos pecadores. Amén. ¿Por qué la palabra dice que todos venimos a transgredir la ley? Así es. ¿Verdad? ¿Por qué todos venimos a apartarnos de Dios? Pero habría que analizar de dónde viene el pecado. Exacto. ¿Por qué Dios hizo el pecado? ¿Por qué Dios permitió que pecáramos? ¿No? ¿Por qué, como volvemos al punto, por qué Dios permitió el árbol del bien y el mal sabiendo que pudiéramos pecar si Él es Dios? Correcto. ¿No? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Solamente tendría que decirte que es para desarrollar nuestra vida y para mostrarnos del gran amor de Dios, como resumen pequeño. Correcto. Que eso lleva mucho más. Pero debemos de entender que la raíz del pecado no inició en Dios. Así es. Hay muchos teólogos que tienen la raíz en otros lados, pero en general lo que vamos a estudiar el día de hoy es un pensamiento general de la mayoría del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que nos ha ayudado para poder mejor comprender la raíz del pecado. Exacto. Y es por eso importante que tengamos que estudiar, pastor, porque lamentablemente la misma palabra lo dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Así es. Y hay una falta de conocimiento en el pueblo de Dios, y no solamente en el pueblo de Dios, hablando acerca de la humanidad por completo. Hay una falta de conocimiento donde dicen, yo soy bueno, ¿por qué necesito arrepentirme? ¿Arrepentirme de qué? Así es. Entonces, por eso es necesario que estudiemos y entendamos por qué necesitamos un Salvador, número uno, de qué necesitamos arrepentirnos, y que haya ese conocimiento para que nuestra alma no se pierda. Así es, definitivamente. Bueno, hermano, usted tiene una porción de la palabra del Señor que está en Ezequiel 28, del 11 al 19. Si nos la puede leer. Correcto. Amén. Así de ahí inicia el pecado y de ahí vamos a empezar, ¿no? A empezar. Dice el Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
Tú eras el sabio de la perfección, el sello de la perfección, perdón, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra. Preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema acá. Definitivamente, aquí podremos desarrollar que el pecado no inició en Dios. Inició en el enaltecimiento de este querubín que se enalteció, que quiso ser igual que Dios. Y pudiéramos resaltar lo que dice en la palabra de Dios que acabamos de leer. Dice, y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que me miren en ti. Aquí quiere decir que en este caso estamos hablando del adversario de Lucifer. Correcto. De la luz bella, ¿verdad? Él es el promotor de la raíz del pecado. No sabríamos saber por qué inició en él este deseo de ser igual a Dios. No pudiéramos saber realmente, porque eso no nos lo revela la palabra de Dios. Podremos hacer muchos supuestos. Correcto. Pudiéramos decir, es que hay una teoría de esto, es que hay una teoría de otro, pero en realidad teoría al final no está completamente comprobado porque la palabra del Señor no nos muestra más allá de lo que, o no ha permitido que sepamos cuál fue la raíz. Pero lo que sí sabemos es que dice que fue un corazón enaltecido a causa de su hermosura, a causa de una mirada hacia él mismo. No sé, ni siquiera sabemos usted y yo con plena certidumbre cómo está distribuido el reino de Dios, ¿verdad? Correcto. Nos muestra ciertos niveles, nos muestra ciertos aspectos, pero en realidad palpable. Solamente lo sabremos el día que muramos. Amén. Que es como cuando se abrirán nuestros ojos espirituales de manera completa y veremos la hermosura de Dios. Y yo creo que cuando viéramos la hermosura de Dios, debí de haber trabajado más. Amén. ¿Por qué? Porque ese Dios tan hermoso, dices, wow, a este Dios es el que serví. Wow, debí de haber hecho más. Valió la pena. ¿Verdad? O debí de haber hecho más. Totalmente. No sé, pienso yo. Ya estamos suponiendo aquí en este asunto. Pero en realidad no sabemos por qué causa él, a pesar de estar en la presencia de Dios, él decidió enaltecer su corazón. Y a causa de esta maldad, bueno, dice que hasta 1/3, ¿verdad?, de los ángeles fueron caídos. Fueron a causa de su envanecimiento, a causa de su deseo, a causa de este desarrollo que en cierta manera no es una persona, es un ser inteligente. No es Dios, definitivamente. Exacto. Y debemos de aclararlo en ese punto. No es Dios,
no tiene el mismo nivel de Dios, simplemente es una creación de Dios, que si bien es cierto, es un ser muy poderoso, es un ser muy capaz, es un ser con muchos atributos que en cierta manera Dios le dio, pero al inicio de su creación, pero en realidad no es Dios. Y no pudiéramos usted y yo considerar al enemigo como si fuera igual de poderoso que Dios. Por eso debemos de ser sabios en este entendimiento. Porque si tenemos esta supuesta idea de que Él es como Dios, de sumamente poderoso, entonces muchas veces como seres humanos nos evitamos la parte personal, la parte en donde yo digo es que es el enemigo, es que es el enemigo, es que es el enemigo, cuando en realidad el pecado tiene que ver más conmigo que del enemigo. Claro. Y es lo que hablábamos en el programa anterior, de la caída del hombre, ¿no? Correcto. Satanás no puede pecar, él ya vive en el pecado. Ya vive en el pecado. En la maldad, en el errado. Pastor, lo que me llama mucho la atención acá es el poder de convencimiento que tiene. Claro. Porque si pudo convencer a una tercera parte de los ángeles. Claro, sí. O sea, qué poder de convencimiento, cuánta sabiduría le ha de haber dado. Bueno, que eso no fue sabio, ¿no? Lo que hizo. Pero qué poder de convencimiento que tenía. Así es, definitivamente. Imagínese, ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre pendientes y el cuidado de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, porque dice que Él es el padre de mentiras. Imagínese, la mentira se inició con Él. Uh-huh. Entonces, Él es padre de mentira. O sea, Él es padre de todo lo malo. Sí, sí. Entonces, me llama la atención porque entonces uno tiene que estar atento siempre. Pero debemos de aclarar, hermano, que en este sentido, cuando hablamos del padre de todo lo malo, Uh-huh. no todo es malo, Okay. ¿verdad? En este sentido, es más lo bueno que lo malo. Y por ello debemos de poner en su justa medida al que le corresponde. Un equilibrio. Un equilibrio. Y es que a veces le ponen el yin y el yang. ¿Se ha visto ese tipo de símbolos? Sí. Como que el blanco y lo negro en un nivel de equilibrio. Y en realidad no, hermano. O sea, en realidad la majestuosidad de Dios y su bondad y su maravilla es mucho más que lo malo. Es mucho más grande que lo malo. Entonces, no podemos ponerle en el mismo equilibrio. Correcto. O sea, no es el equilibrio que nos muestran del bueno y lo malo, como algunas veces consideramos, ¿no? Pero en realidad no. En realidad la maldad es, en este mundo se ha venido desarrollando, ¿verdad? En gran plenitud a causa del pecado, pero en realidad es mayor la bondad que todavía habita en los seres humanos, porque si no, hermano, sí hay maldad, pero si no hubiera bondad en las personas, si no hubiera 2/3 correcto de bondad o de corazón, de guerra, si hubiéramos hecho muchas cosas, hubiéramos acabado con la humanidad. Correcto. Entonces, en ese sentido debemos de ponerlo en su justa medida, pero creo que es correcto, hermano. Él es padre de maldad. Así es. Él es el que conspiró contra la creación de Dios, ¿verdad? Y uno pudiera decir, bueno, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué permitió que Dios nos tocara, verdad? ¿Por qué fue? Pues tal vez no tendríamos la respuesta correcta de por qué Satanás fue. Pero él está, ¿cómo le diré? Dirigido a desviar y errarnos del blanco que es buscar de Dios. Amén. Agradarle a Dios. Él es su propósito. Él va a buscar muchas cosas y va, tal vez, hermano, usted pensaríamos que usted y yo pudiéramos, no sé cómo decirle, pero está en discusión muchas veces la verdad de Dios. Está muy infiltrado Satanás con este asunto, enaltecer su corazón a tu hermosura, lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Ya Claro. creo que me estoy desviando un poquito, pero creo que es la misma estrategia de siempre. Correcto. Y se infiltra a niveles en iglesias, se infiltra en predicadores, se infiltra en muchos lados, en las personas no solamente, se infiltra de muchas maneras.
utilizando siempre esta parte, enalteciendo la parte, la misma estrategia que él se utilizó para sí mismo para pecar, la misma estrategia que implementa para el ser humano para hacer pecar. Correcto, eso es correcto. Enaltecer, 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 ponerlo al mismo nivel. Y mayormente se da en el medio de los hijos de Dios. Porque si nos damos cuenta, como decíamos, no necesita tentar al mundo, porque el mundo ya le pertenece. Pero entra a la iglesia para tentar a lo que hizo con Eva. Lo que le sucedió a él, lo hizo con Eva. Lo que hizo con Eva, lo continúa haciendo hoy en día. Sí. Como dice usted, es cierto, cómo podemos ver que se mete en las iglesias a los músicos, los enaltece, a pastores los enaltece, a predicadores. Mira, tanta gente vino a ver que predicaras. Uy, y los empieza a enaltecer. Y entonces empieza a crear un corazón que se va apartando de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a alejarse de Dios desde el momento que empiezan a poner sus fuerzas en ellos mismos. Así. Dejando de depender de Dios, que es del único que debemos de depender siempre. Así, al final del día tendríamos que ver que el pecado y errar con el blanco no es mi visión, es la visión de Dios en su trabajo, pero en su misericordia me hizo copartícipe de esta visión. Pero si no hubiera sido por Dios, yo no tengo ningún propósito con ninguna función. ¿Qué podríamos decir? ¿Por dónde entró el pecado? ¿Por dónde entró esta situación del pecado en nuestras vidas? Bueno, entró por medio de Adán y Eva, ¿verdad? Correcto. Entrando desde la caída del hombre que platicamos en el programa pasado, entró el pecado por medio de la desobediencia, y volvemos a poner el asunto. No pusieron a Dios como el blanco y erraron de ese blanco, y a causa de que la flecha tocó fuera de ese centro, es que ahora nosotros venimos a pecar, errar en ese blanco. Y a veces pudiéramos decir, es que ellos pecaron, ¿por qué todos pecamos igual, no? ¿Por qué Dios fue que nos hizo pecadores por medio de ellos? Es que cuando venimos a estudiar la naturaleza de la caída del pecado, entendemos que era la naturaleza nuestra misma. Correcto. Tal vez Adán y Eva pudieron haber sido que hubieran crecido de manera bien, pero a lo mejor sus generaciones pudieron haber caído. Es una muestra clara de que ellos estaban expuestos a esto. Es una cuestión clara de que también nosotros estamos expuestos. Y tarde que temprano, tal vez por nuestra inmadurez en este sentido, íbamos a caer como seres humanos. Y al final ha venido a ser un pequeño resumen de lo que sucedió con Adán y Eva, de lo que estamos viviendo en la actualidad. Amén, así es. Aún todavía estamos viviendo esta caída, esta consecuencia del pecado, ¿verdad? Amén. Y estamos viviendo esta situación en donde pudiéramos decir que es, perdón, me distraje un poquito aquí con el sonido del sonido del teléfono. Entonces, hermanos míos, bueno, ¿de dónde nace el pecado? ¿De dónde nace el pecado en nuestras vidas? A partir de que Adán y Eva desobedecen a Dios, por tanto todos nos volvimos pecadores. Por tanto todos nos volvimos junto con ello, pues herederos de este como cáncer, de esta enfermedad, pudiéramos decir, de esta situación. Dice Efesios 2:7, hermano. Usted tiene ahí. Amén. Efesios 2:7, creo que tiene por ahí. Correcto, acá está. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso ahí pudiéramos decir que es el propósito del Señor, es el propósito de Dios, que mostrar mostrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pudiéramos decir que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero en realidad, hermanos, todo inició en
Adán y no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y incurrió en transgresión. A ver si me puede apoyar usted, hermano Adolfo, con Primera de Timoteo 2:14. Y ya hemos venido platicando acerca del pecado, que a partir de que Adán pecó, todos los demás pecamos, ¿verdad? En Amén. Su naturaleza. Así que era necesario que nosotros estamos en cierta manera condenados a transgredir, en cierta manera, la ley de Dios, en la cual ya usted y yo nacimos con el pecado natural. Y habría que hablar de esto, ¿verdad? Hay un pecado natural. Amén. ¿Verdad? Y hay el pecado que nosotros que lo hacemos de plena conciencia, transgrediendo la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios es muy amplia, por tanto, pues es difícil cumplirla. Tendríamos que comprender esa parte, hermano Adolfo. Amén. Que la ley de Dios es tan grande en su plenitud que en cierta manera es difícil cumplirla. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Amén. Y es que eso es lo que debemos de comprender. Todos estamos condenados en cierta manera a lidiar con este pecado todos los días de nuestra vida. Amén. En cierta manera pudiéramos decir que pecamos con mayores o menores consecuencias, pero en realidad siempre existe el pecado en nuestras vidas. Así que, pues, entrando como un pequeño resumen antes de irnos al corte musical, podríamos decir que el pecado entró por medio de Satanás, ¿verdad? En su visión de querer influenciar y de querer contradecir el propósito, contradecir la voluntad de Dios ante su creación. Y a causa de ello, influenció a la creación de Adán y Eva para que entrara el pecado por medio de ellos en desobediencia a Dios. Correcto. Y así es como todos los que nacieron por medio de Adán estamos condenados al pecado y a la muerte. Por la naturaleza humana. Porque podríamos preguntar, ¿será que la muerte le agrada a Dios? ¿Será parte de su propósito la muerte? De ninguna manera, ya lo habíamos platicado. Correcto. En ninguna manera a Dios le agrada la muerte. Por tanto, mandó a su Hijo para que tuviéramos vida eterna. Amén. Si eso no hubiera sido, hubiera dicho, bueno, ya murieron y murieron. Mas, sin embargo, Dios le agrada la vida. Amén. Le agrada que vivamos en plenitud. Así que, hermanos míos, cuando usted y yo entremos a la realidad del pecado, debemos de entender que todos estamos condenados a pecar. Con unos con mayores o menores consecuencias, pero ya todos nacimos con un pecado natural. Correcto. Y que por tanto es bien importante, y eso nos separa de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Así es. Entonces, nos separa, no tiene maldad, tendría que haber algo que restaurara ese puente que se perdió en Adán y Eva al principio de la creación. Así es. Dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Así es. Entonces, Él esta mañana nos está mostrando que por causa del pecado nosotros estamos separados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que es necesario un puente, que es necesario un Salvador que nos regrese nuevamente a esa presencia. ¿Para qué? Para tener vida y vida eterna. Y miren, nada más para leer este versículo y nos vamos al corte musical. Amén. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. O sea que fuera de Jesucristo, todo es pecado. Amén. O sea, no hay nada que... a partir de que tú te conviertes a Cristo, viene a revelarse esta limpieza de corazón, del alma, de este conocimiento del pecado. Y es que eso es algo bien importante, hermano. Correcto. Yo creo que vamos a hablarlo después del corte. Vámonos al corte musical y regresar con este tema. Y creo que era importante aclarar todos estos puntos, ¿no? Amén, amén. Pues estamos hermano, despídenos para el corte musical. 100.5 FM Tabita Radio. Y igual por la multiplataforma por medio de Facebook, a través de tabitaradio.org y a través de la página de Defensores de la Fe. Esperamos que nos siga escuchando. Acompáñenos, por favor. Está muy interesante este tema el día de hoy.
Así es, regresamos, estamos en Tabita Radio 100.5 hablando del pecado. Quédate con nosotros. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la vida cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se tocó en él, supe que me amabas. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas
Adolfo. Estoy aquí. Bueno, pues estamos de regreso nuevamente acá en su estación de Radio Tabita, 100.5 FM, desarrollando el tema acerca del pecado. Pastor Aldo Morales. Así es, definitivamente, pues entramos al final al final, antes del corte musical, estábamos hablando que decía Romanos 3:23, Amén. que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Amén, así es. así de entrada, por pecar Adán, es que debemos de comprender la visión de Dios. Y ese es ahí donde a veces nos cuesta trabajo. A veces el ser humano pues, se pone a cuestionar cosas que a veces no tienen un fundamento. Correcto. Y yo creo que como líderes y como pastores, yo creo que es con lo que nos queda un poquito mayor claro. Pero cuando estamos en el Evangelio, en el recién proceso de ser perfeccionados en la palabra del Señor, nos dicen, es que yo no pequé, ¿por qué fui condenado a esto? Correcto. Es que tendríamos que ver que cuando Dios creó a Adán y a Eva en su naturaleza, es la misma con la que nosotros estamos creados. Amén. O sea, es que no es que ellos no, si ellos no hubieran pecado, yo no hubiera pecado. En realidad, por la naturaleza con la que fuimos creados todos, en algún momento iba a suceder. Amén, así es. Más porque no fuera tal vez desarrollado por nuestra persona, sino porque tenemos un adversario que se llama Satanás, el adversario del Lucifer, que él es el padre del pecado. Él es el padre de la mentira, ¿verdad? Amén. Él es el padre de influencia, transgiversar la palabra del Señor, romper con el propósito de Dios. Entonces, en este sentido, en algún momento iba a suceder porque nuestra naturaleza estaba en perfección. Y a causa de nuestra a causa de nuestra maduración, mejor hablemos de maduración, en algún momento iba a suceder. Amén. Así que por eso el Señor ve en su visión, en su cosmovisión, Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fueran dada a los creyentes. Entonces dice, tengo que hacer una separación. Sí es cierto, vinieron a todos a pecar, pero también doy la solución. Correcto. Y hablábamos en el caso de Adán y Eva, que él había profetizado, Dios, que iban a ser en la simiente de la mujer, aquel que iba a redimir al pueblo de Dios, Amén. a los hijos de Dios, y volverlos a restituir al llamado que tenían, ¿no? Correcto. Pues el hermano Fer ya está con nosotros. Hermano Fer, bienvenido. Dios le bendiga, hermano Fer. Gracias, Pastor Aldo, amable audiencia, hermanos. Aquí estamos, ¿verdad? Paramos un poquito por cuestiones laborales en lo secular, pero la obra del Señor es más importante y es un gusto saludarlos a mis hermanos, Pastor Aldo Morales, hermano Adolfo Gómez y a todos los que nos están viendo por Radio Tabita y por el Facebook. Así es, pues bienvenido, hermano Fer. Gracias, hermano. Bendiciones, hermano. Así es, bueno, continuamos entonces. Y dice, ¿qué dice Romanos 8:22? Fíjense lo que dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esta es la realidad del pecado. ¿Cómo es que podemos palpar que todos hemos pecado? Es en base a una realidad. Amén. En base en base a consecuencias y hechos, ¿no? ¿El planeta Tierra debería de estar en la plenitud que debiera? No, No, de ninguna manera. en ninguna manera. En ninguna manera este planeta Tierra viene a ser como el ideal de Dios, en ninguna manera. Correcto. Pero es que a causa del pecado en el hombre, de la ambición del hombre,
de muchas cosas que en lugar de señorear la tierra, la maltratan. Vino a ser condenada a causa del pecado que inició, y así lo dijo, ¿no? Por tanto, la tierra será maldita, ¿no? Amén, así es. Lo veíamos en la caída del hombre, de las partes de las declaraciones de Dios. Y o sea, estará sujeta a maldición a causa del pecado de Adán. Así que en este sentido, nosotros podemos ver que el pecado es real, es tangible. Romanos 8:22 nos lo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. O sea, el pecado existe. Amén. Sea que sea consciente a esto, ¿no? El pecado existe. Tal vez en el hermano Adolfo, tal vez en el hermano Fer, pudiéramos decir que no hay tantas consecuencias del pecado, pero en otros sí. En otros no, todavía no ha venido a ser la luz del evangelio en sus vidas. Y por tanto actúan, por eso actuamos de cierta manera, de manera agresiva cuando conducimos. Correcto. Sí le ha pasado. Va conduciendo usted, va caminando y de repente se le cruza a alguien y usted reacciona, alza hasta las manos. Correcto. Y empieza a decir un montón de cosas. O de repente usted dice, híjole, se me pasó, me le crucé. El otro ya hizo el coraje, pero usted dice, y modo, que se aguante. ¿Sí me explico? En este sentido, las personas ya tenemos esto, esta maldad, este pecado. Por tanto, nuestra responsabilidad es tan importante de revelarles, porque estas personas están cegadas y están oscurecidos su corazón. Es necesario que usted y yo comprendamos que cuando veamos una persona que tiene pecado, que tiene, en el sentido de pecado, que constantemente su vida está fuera de los principios de Dios, erra constantemente, no atina en el centro. Dice la ley, dice que otra cosa, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que el apóstol Pablo, a pesar de que dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Debemos de entender, ¿cómo es que yo sé que no me debo de cruzar el semáforo en rojo? ¿Cómo es que yo sé que no debo de cruzar? Porque hay una ley. Perdón. Hay una ley con hijos de hermano y además sabemos que tiene 3 foquitos, ¿no? Que está en rojo, amarillo y verde. Pero ¿cómo sabes que no la debes de cruzar? Porque la ley así me lo dicta. Exactamente. Sí, ¿no? Porque Sí. tú sabes que rojo es rojo. Así lo ponemos, ¿no? Sí. Rojo es rojo y no debes de cruzar. Es Lo peligroso. aprendiste desde pequeño, desde clases de civismo, lo que sea, Sí. por comportamiento de la ciudadanía. Pero ¿qué pasa si no estuviera ese semáforo? Nos pasamos porque no hay ley. Sería un tapón. Así. Sería un tapón de tráfico. Es lo mismo que sucedió con la palabra del Señor antes en el Antiguo Testamento. Estableció una ley porque no había un parámetro para mostrarle a la gente que estaban pecando, que estaban haciéndolo en contra de Dios. Amén. Así. Entonces Dios tuvo que construir la ley para mostrarle el pecado a las personas. Ahora la pregunta es, si hay una ley establecida natural como la del tránsito y tú la transgredes, ¿es pecado o no es pecado? Por Sí, supuesto que sí. es pecado. Porque fue establecida para establecer un orden. Así Correcto. es. ¿Sí me explico? Sí. Y hubo personas dedicadas para poner orden en una ciudadanía. A lo mismo sucede con la palabra del Señor. Cuando tú no cumples completamente la palabra de Dios en su plenitud, en algún momento de tu vida estarás pecando. Amén. Ya sea por pensamiento, ya sea por palabra, ya sea de tu corazón, ya sea por tu vida, por tu cuerpo. Por algo estarás pecando. O sea, estamos completamente condenados al pecado. Por eso necesitamos una esperanza de libertad del pecado. Amén. Porque eso lo único que va a hacer es cegarnos y darnos una aparente libertad. Pero que en realidad es una completa condenación. Correcto. Cuando nosotros no tenemos la conciencia del pecado, nuestra visión es la del mundo.
Pero cuando tenemos una conversión real al Evangelio de Cristo, ya la visión se convierte el propósito de Dios. Correcto. Eso es lo que hace la diferencia entre un hombre que tiene a Cristo y un hombre que no tiene a Cristo. La visión de sus vidas cambia. Por ejemplo, si no estuviera Cristo en nuestras vidas, tal vez usted y yo no estuviéramos aquí atrás del radio. Correcto. No estuviéramos aquí platicando. Pero si viniera... pero supongamos que quisiéramos estar en la radio, ¿no? Supongamos que quisiéramos estar en la radio. ¿A qué radio haríamos? A las otras demás. ¿Y qué estuviéramos hablando? Una que deleite mi carne. Claro. Mis deseos carnales, Estuviéramos naturales. hablando de otras cosas. Así es. Pero nada de Dios. Nada. Nada de lo que la visión y el propósito de Dios. Entonces, si vemos, si no hubiera estado la palabra de Dios, no hubiéramos venido al conocimiento del pecado en nuestras vidas. Amén. Por ello es importante. Por ello es importante. Dice, todas las experiencias que vienen mostradas en la Biblia nos dice que son personas que han venido al pecado. En el caso de David, ¿no? En el caso de Pedro, en el caso de todos estos reyes que vinieron a ser en contra de Dios, en el caso de los personajes de la Biblia como Caín y Abel, en Noé, cuando venimos a Job, cuando venimos a todo esto, vemos que el pecado siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Y sería ilógico pensar, hermanos míos, que están ustedes aquí y amigos que nos escuchan, sería ilógico pensar que aún dejaríamos de pecar en este mundo. Eso no va a suceder, hermanos. Cuando olvidamos esa perspectiva de que nosotros no pecamos, ni aún por más íntima relación con Dios estamos propensos a pecar, porque tenemos una debilidad en algún aspecto de nuestra vida. A veces pecamos de menos, eso estamos bien de acuerdo, porque estamos cada día en una mayor maduración. Y es que eso lo debemos de comprender. Tal vez los líderes, tal vez los pastores tenemos un poquito más de esta conciencia, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de entenderlo, que todos estamos sujetos a pecado siempre. Correcto. Yo le pregunto, hermano Fer, hermano Adolfo, ustedes, bueno, Fer, tú vienes de trabajar, ¿no? Pero también, hermano Adolfo, ¿ha pecado, hermano? No me diga, no es confesionario. No es confesión, pero ¿ha pecado? Sería mentiroso si diría que no. Claro, Así es. claro. Porque entonces hago vano a Cristo Así en es. mi vida, en mi corazón. Creo que hasta cierto punto nosotros pecamos incluso con un pensamiento, con lo que veníamos platicando, en un pensamiento, una palabra maldicha, aún sin quererla, pero podemos pecar y hacerle sentir mal a alguien, entonces eso ya es pecado. Ahora, tenemos que entender que también cuando venimos a Cristo, Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días. Y nos dijo, aún es necesario que yo me vaya, porque entonces os dejaré a otro consolador, que viene siendo el Espíritu Santo. Entonces, Él nos ayuda a seguir caminando. Por supuesto que no vamos a dejar de pecar, pero debemos de cada día levantarnos con esa mentalidad. Lo que decía Pablo, de renovar nuestro entendimiento, de poder entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y no soy perfecto, soy completamente imperfecto, pero tratando de buscar la perfección, que sé que un día la voy a encontrar. No en esta tierra tal vez, pero el día que me encuentre en la gloria de Dios. Así es. Sí. Amén, hermano. Y como dice el hermano Adolfo, si nosotros decimos que no pecamos, todo el pueblo cristiano, sería una mentira y está fundamentada en la palabra de Dios, que el que diga que no peca, dice, hace mentiroso a Dios y Dios no es mentiroso. Entonces, en algún momento de nuestra vida siempre vamos a estar fallando, pero nosotros vamos a llevar nuestras cargas. Pero también quisiera hacer una diferencia, hermano Aldo, hermano Adolfo Gómez, Amén. porque otras enseñanzas no bíblicas se quieren excusar y echar abajo el trabajo que el pueblo cristiano ha venido haciendo, porque una cosa es pecar, porque todos fallamos, tenemos errores, pero no lo tienen. Ajá, sí, correcto. Porque yo puedo tener un enojo con mi esposa, con mi hermano, con mi madre, algo que me pueda pasar,
Pero si realmente me duele en mi corazón como al rey David que le falló al Señor y me arrepiento, de verdad el Señor es fiel y justo para perdonar. Dice que el que confiesa sus pecados, Dios lo prosperará, pero el que los encubre, pues con Dios no se puede uno esconder de la presencia del Señor. Pero eso es cuando tú quieres que tú fallas, pero te dolió haberle fallado al Señor. Pero cuando tú ya dices, aquí no me ve el pastor, aquí no me ve el hermano, pero no tienes temor de Dios, que Dios es el principal, el que te está mirando. Entonces ahí es cuando ya pecamos deliberadamente. Que si el Señor me sacó de aquel vicio, de aquel, del otro, y yo voy y lo hago deliberadamente, dice la palabra de Dios, se cumple la palabra de Dios, que volvemos al vómito como el perro y como el puerquito al lodo, hermano. Así es, definitivamente. Yo creo que ahí y complementando lo que tú estás diciendo, Fer, debemos de comprender una cosa. Y yo creo que por eso es el propósito del programa del día de hoy. Venir al reconocimiento y al aprender y al, si usted quiere analizar lo que estamos diciendo, Así ¿verdad? es, Porque muy pudieran importante. estar o no de acuerdo, pero veníamos a analizar todo esto, ¿no? Ah, En esta cosmovisión en donde todos somos pecadores, ah, no estamos obligados a pecar de más. Una cosa es que existe el pecado en nuestras vidas y otra cosa es que se vuelva el pecado nuestra práctica. No es nuestra práctica el pecado. así es. Sabemos que transgredimos la ley de Dios, erramos constantemente de la palabra de Dios, pero no es nuestra práctica el buscar hacer eso Exactamente. en pleno conocimiento. Yo Amén. le pregunto, o sea, si tenemos nosotros pecado, pero a veces ya lo hacemos de manera porque a causa de nuestra naturaleza, a causa de nuestra habilidad humana, como estaba diciendo Fer, es que venimos a pecar. Así es. Pero otra cosa es que de manera consciente ya practiques el pecado, Ah, sabiendo que está mal. Correcto, así es. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos míos, la gente que no ha venido a los pies de Cristo, que ha escuchado de Dios, ¿sabe cuándo hace mal? ¿Sabrá cuándo hace mal? sí sabe, hermano. Sabrá que cuando tiene un comportamiento, tal vez como tú lo dijiste, Fer, de manera en sí mismo, sabrá que hace mal. Sí sabe, hermano. ¿Verdad que sí? Claro que sí sabe. Yo creo, Pastor Aldo, hermano Fer, yo creo que hay algo en el subconsciente. Ah, Así es. Entonces la conciencia viene a estorbarnos. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo, es la misma conciencia que viene a acusarnos. Y eso se puede llamar de igual manera como el Espíritu de Dios. El Espíritu viene a concientizarnos de que, ¿sabes qué? Estás obrando mal. Y es por eso tan necesario que este día podamos reconocer a Cristo en nuestra vida, porque es el único que nos puede ayudar, es el único que nos va a ayudar a sobresalir y a poder lidiar con todos esos problemas. ¿De qué manera? Pues ayudándonos a vencer esos problemas que tenemos enfrente nuestro. Así es, definitivamente. Podríamos decir que en cierta manera todos hemos venido a ser precargados acerca de la verdad de Dios. Correcto. Si bien es cierto, la palabra dice que algunos no van a venir a ser alcanzados por la palabra del Señor, pero van a ser sojuzgados por lo que está escrito en su corazón y de la verdad de Dios que les fue mostrada. Correcto. Hablando de las tribus mayas, hablando de las tribus antes de Cristo y de las regiones en que la civilización no se hacía como ahora lo hacemos en la actualidad, a partir de Grecia en adelante, ¿no? Entonces todos venimos a ser sojuzgados de lo que fue escrito en nuestro corazón, ¿no? Entonces, en cierta manera, todos venimos a ser, en cierta manera, todos venimos precargados con un conocimiento del bien y el mal ya. Correcto. En este sentido, aunque no venamos o no conozcamos tanto de Dios, sabemos que hacemos mal. Exactamente. Todos Ese sabemos punto, que todos hacemos sabemos. Y aunque no se quiera reconocer de una manera directa, pero siempre el ser humano en lo profundo de su corazón entiende y sabe
que está mal. Aquello que está siendo malo va a tener causas. Y lo sabemos, lamentablemente dice que el pecado nos pone una venda y nos ciega. Y nos es muchas veces difícil de poderlo reconocer. Así es, definitivamente. Y bueno, podríamos decir infinidad de ejemplos que se dicen acerca de todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay muchos casos, ¿no? Hasta la misma Biblia nos habla y nosotros lo reconocemos en cierta manera de la existencia del pecado. Tanto los que conocen de Dios como los que no conocen de Dios, ¿no? Exacto. Sabemos que ya venimos precargados y ahorita en un momento se me está aquí un pequeño problema con la computadora para encontrar el versículo, pero ahorita se los doy. Es el versículo que habla de que si mi conciencia aún no me constriñe, bueno, pues sé que estoy bien para con Dios. Pero si mi corazón me constriñe a pesar de lo que estoy haciendo, ¿cuánto más con el Espíritu Santo de Dios? Exacto. Eso quiere decir que en cierta manera yo ya vengo precargado. Correcto. Con este conocimiento del bien y el mal. Y también hablamos en Pablo cuando hablaba en Romanos acerca de que decía, y todos serán sojuzgados con lo que fue escrito en su corazón, aun cuando no conocieran a Cristo. Entonces, en cierta manera no hay justificación, todos tenemos conciencia del bien y del mal, y sabemos cuando transgredimos la ley. Amén. Pastor, si me permite agregar, el simple hecho, el ejemplo de Adán y Eva, dice que cuando ellos pecaron, cuando desobedecieron, tuvieron miedo y empezaron a tratar de cubrirse. Entonces eso nos muestra que el ser humano siempre va a tratar de cubrirse delante de Dios. Claro, sí. Aún porque aún no lo sabe muy bien, no tiene conciencia de que puede haber una consecuencia, pero tiene miedo. Tiene miedo y trata de cubrirse. Trata de poner pretextos. Trata de cubrirse con esas hojas. Dice que se hicieron unas hojas de higuera, ¿verdad? Entonces es un gran ejemplo que nos deja esto. Que el ser humano siempre va a tratar de cubrirse. Aún no sepa las consecuencias que pueda tener esa desobediencia ante Dios, pero ya tiene un temor, ya hay un miedo y va a tratar de cubrirse. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ha quedado claro que en la realidad del pecado es lo que hemos venido haciendo, mostrar la realidad del pecado. Iniciamos desde de dónde inició el pecado, que nació con el querubín, que se ensoberbeció de su poder y de su majestad, y que influenció hasta 1/3 de los ángeles para venir a luchar en contra de Dios, por cuanto este querubín fue exiliado, expulsado del reino de Dios, y que este querubín en su maquinación maquiavélica, si ustedes quieren, vino a influenciar la creación de Dios entre Adán y Eva en la creación perfecta de Dios, pero que aún todavía estos seres humanos no estaban llegando a su madurez en plenitud, y que en este proceso de madurez se le influencia y entra el pecado. Y entonces lo que hemos venido a hacer y platicar en estos momentos es la realidad del pecado en nuestras vidas. Amén. No es la naturaleza del pecado, pero sí viene a mostrarnos de que el pecado existe. Y de que todos somos pecadores, como la palabra de Dios lo dice. Correcto. Porque encontramos infinidad de temores que hay en los personajes de la Biblia como nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de Job, yo soy vil y me aborrezco. En cierta manera a veces uno dice, ¿cómo es posible que soy así? Correcto. ¿Cómo es posible que me comporte de esta manera, no? ¿Cómo es posible que queriendo hacer el bien no puedo? Lo marcaba Pablo, ¿verdad? Y hago el mal que yo no quiero. Y también encontramos, dice, ay de mí, hombre inmundo de labios, decía Isaías también, ¿no? Pablo escribió y dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aún siendo él apóstol, siendo un teólogo, él vino a decir, yo soy pecador. Entonces, hermano, amén. Y son personajes que pagaron un alto precio por servir al Señor y dedicar su vida al Señor. Entonces todo esto nos viene a... Y pastor, si me permite hacer hincapié en este punto, en el punto de Pablo, él dice que era un conocedor de la ley. Así Trataba es. de agradar a Dios por medio de la ley. Y por medio de la ley sabemos que es imposible. Así es. Porque Sí. siempre vamos a fallar en algún punto. Entonces, es lo importante que tenemos que entender. No es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús.
vino a nuestra vida un Señor, un Salvador, a salvarnos del pecado. Así es, definitivamente. Pues Fera, ya hemos llegado a la pausa musical. Por favor, despídenos, Fera, de la pausa musical, si eres tan amable. Claro que sí, mis hermanos y amigos que nos están sintonizando. Vamos a una pausa, pero les pido en el amor de Cristo que no se muevan. Venimos ya para concluir el programa y también para que se vayan alistando para ir al servicio, a alabar al Señor. Así es, definitivamente. Ya Bueno. volvemos. Amén. Te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó y me convencí.
falta que este hermano. Galvez, saludos. Le mandamos un gran saludo. Hay un hermano que también nos está mandando un saludo. No alcanzo a ver su nombre, pero dice, nos mandó un texto ahí por la página de Facebook. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones. Es una hermana, pastor. Así es. Y también el hermano Vérulo, le mandamos un gran saludo, hermano. Dios le bendiga, un gran abrazo. Dios le bendiga. Ya tiene rato que no lo vemos, hermano. Amén. Bendiciones, hermano. Ojalá algún día nos podamos ver nuevamente. Pues es que el trabajo y todo Amén. esto, la verdad que cuando tenemos responsabilidades se vuelve bastante, bastante complicado. Pero bueno, seguimos con el tema. Veníamos a ver que la realidad del pecado existe. Correcto. Esa no se va, no se va a ir. Y entre mayor relación yo tenga con Dios, menos pecador me vuelvo. ¿Verdad? Ya no transgredo la ley de Dios como yo quisiera. Ya no tanto transgredo la ley de Dios, pero siempre va a existir pecado en mi vida. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene a Cristo? ¿Qué pasa con la gente que no tiene un Salvador? Pues constantemente va a pecar en sus vidas. Correcto. Y viven las consecuencias de su pecado. Ese es el problema. Ese es el detalle. No es que porque nosotros vengamos a Cristo y seamos cristianos por vivir conforme a Cristo, quiere decir que dejamos de pecar. No, lo que viene a hacer es que ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios a venir a redarguir, orientarnos, mostrarnos la verdad para no pecar. Tenemos conciencia. Así es, pero ya venimos con un ayudador. Exacto. Ya viene Eso es Cristo lo más a importante. ayudarnos. Ya viene el Espíritu Santo a ayudarnos. Exacto. Y entonces eso se vuelve diferente, porque ya no soy yo solo, sino es un grupo de personas enormes, Amén. como dioses. Es un Dios, el Espíritu Santo, es un Dios Jesucristo, o Cristo Jesús, o el Hijo de Dios. Entonces, realmente tienes una ayuda enorme para no venir a pecar de manera como una práctica, ¿no? Amén. Ahora, tendríamos que ver cómo lo ve el mundo. Y a veces a estas personas que no conocen de Cristo, o que no han venido a la salvación en Cristo Jesús, tendríamos que ver qué es cómo lo ve el mundo. ¿Cómo piensa el mundo acerca del pecado? ¿Cómo lo interpreta el mundo? Y podríamos decir, en un cierto punto de vista moderno, podríamos decir que la sociedad lo llama como una indiscreción. Como cuando una persona es indiscreta. Como cuando una persona no viene... es que se volvió bien indiscreta, ¿te acuerdas? ¿Lo viste? ¿Cómo le habló a tal persona? Cosas así. Correcto. ¿No? Y creemos que eso es indiscreción. El mundo así lo ve. Las personas que no conocen del Evangelio de Dios, o que tienen un conocimiento muy bajo, pudieran interpretar que el pecado es una indiscreción. También pudieran llamar, los educadores pudiéramos decir que lo llaman ignorancia. Es que él no tiene conocimiento de las leyes. Por eso es que se cruzó el semáforo en rojo, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiéramos apelar que las personas que no tienen ese conocimiento de Dios pudieran interpretar como no tienen la conocimiento? Pudiéramos decir, es que maltrata a sus hijos por ignorancia, por falta de educación. Y en realidad, el trasfondo es el pecado, pero a ver, tienen un comentario. Amén. Perdón, si me permite, hermano Fer, pastor. Claro. Pues en ese punto tiene mucha razón. Es ignorancia a la palabra de Dios. Oh, bueno, sí, definitivo. Definitivo. Sí. Entonces tiene que haber una educación en cuanto a la palabra. Tenemos que aprender y conocer la palabra para no transgredir esa palabra. Entonces, en cierto punto, sí hay razón. Es ignorancia, pero ignorancia no natural, sino ignorancia divina. Sí, claro. Ignorancia a la palabra de Dios. Sí. Entonces, en ese punto, bueno. Estamos de acuerdo. Correcto. Pastor Aldo, yo quisiera agregar algo a todas las personas que nos están escuchando por primera vez, que te has interesado por escuchar el Evangelio de Dios. Sabemos que tenemos hermanos que tienen años en el Evangelio y están aprendiendo igual que nosotros, pero hay personas que se empiezan a interesar por el Evangelio y la palabra de Dios dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, pero para oír ¿qué? Para oír la palabra de Dios. Y este versículo
va de la mano con lo que están hablando el pastor Aldo, el hermano Adolfo, que dice la ignorancia, pero ¿por qué? Defensores de la fe siempre se ha dedicado a defender la fe, pero sustentada siempre en la Biblia, en la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos no hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Y en Hechos 17, el 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muchas veces por ignorancia lo hacemos, por ignorancia, porque así nos enseñaron nuestros padres. En el machismo vamos viendo varias cosas, son varias, mucha ignorancia que tenemos, pero nos va a traer la salvación a nuestra vida, y es lo que quería aportar, Pastor Aldo. No, así definitivamente, pues son de esta ignorancia de la palabra del Señor, es que no podemos resolver las situaciones del mundo. Correcto. ¿Por qué? Porque queremos atender lo superficial y no queremos atender lo interno que viene habitado en el ser humano de cada uno de nosotros. Así. Mire, por ejemplo, tenemos otro ejemplo acerca de cómo las personas que no conocen el Evangelio vienen a ver en las consecuencias. A su mujer y la maltrata, le deja un ojo morado, o aquel hombre que abusa de sus hijos, ¿no? Verbal y físicamente, como aquel hombre que mujer también vamos a incluirlo, ¿no? Claro, hombre y mujer. Hombre y mujer, no quiero ser solamente una persona, ¿no? Como aquel persona que dice, ¿cómo es posible que siendo un ser humano maltrate de esta manera como si fueran animalitos? O que los maltratara de como si fueran, siendo entre seres humanos, ¿no? Correcto. O un trato, avasallador entre seres humanos en donde ya no hay ni un límite, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible? Venimos a ser como animalitos otra vez. Y es que en realidad lo vemos como, y estas personas que pudiéramos pensar, dicen, no, es que al final todo tenemos como de la evolución, ¿no? Sí. Venimos a ser como animalitos, tenemos esa naturaleza salvaje, esa naturaleza como en cierta manera como de bestia, no sé cómo decirles, pero en realidad, pues todos sabemos la realidad del por qué sucede todo esto. Correcto. La consecuencia se llama pecado. Así Y es. habita en el ser humano. Y eso nos hace comportarnos de manera ignorante, no ignorante, de manera que transgredamos y hagamos muchas cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque el pecado viene a ser que se canse, ¿no? Que se esparce en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y ya cuando hay un nivel de ceguera, hacemos lo que sea. Ese es el punto, pastor, que dice que lamentablemente el pecado viene a cegarnos. Entonces, cuando estamos cegados, no podemos comprender la magnitud del pecado que está sucediendo en nuestra vida. Por consecuente, no entendemos que ese pecado va a traer consecuencias en nuestra vida. Pero hay una buena noticia acá. Sí, definitivamente. Y dice que si Cristo viene a ser la luz, entonces salimos de esa ceguera y todo el panorama se nos aclara mucho más. Entonces ya podemos entender que no solamente vino para salvarnos, sino que vino para ayudarnos. Así es, definitivamente. Cuando nos tomamos de la mano de Dios, tomamos la salvación de Cristo, empezamos a caminar con Él, no nos deja solos, nos deja al gran ayudador que es el Espíritu Santo. Y como donde vienen a aclararnos muchas situaciones. Sí, definitivamente, sí. Porque es que Venimos a no hacer hay el casualidades, espejo. no hay casualidades, pastor. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay concretamente propósitos. Y como le digo, de repente esta mañana hay alguien que por casualidad, no es casualidad que nos esté escuchando. Es un propósito que Dios tiene en tu vida, que escuches, entiendas, aprendas lo que nosotros a la vez venimos aprendiendo. Y no pienses que eres el único. Hay muchos ahí afuera que están interesados en aprender cuál es la causa del pecado, por qué todos somos pecadores y por qué necesitamos un Salvador. Así es, definitivamente. Es que infinidad de cosas. Yo lo que creo que hemos intentado, ¿verdad?, en este programa es
hacerle la realidad de la existencia del pecado. Amén. Digo, es un tema mucho más amplio, lo vamos a seguir desarrollando en el próximo programa, no vamos a poder concluir hoy definitivamente, porque tiene que ver mucho con mi realidad, con mi forma de ver la vida, de cómo actúo, ¿no? Y lograr el equilibrio perfecto que nos marca nuestro Señor Jesucristo cuando lo habla la samaritana entre espíritu y verdad. Correcto, correcto. Ese balance, el equilibrio perfecto. Pero bueno, ¿qué otra cosa pudiera considerar el mundo cómo lo ve el mundo, lo que existe en el pecado, en el ser humano? ¿Cómo lo caracteriza? Bueno, pudiéramos decir como la ausencia de lo bueno, ¿no? Es que no tiene buenos valores, es que no tiene una buena actitud, es que no tiene un buen entendimiento, es que no tiene un buen raciocinio, es que no tiene como la carencia de lo bueno. Y en realidad, pues es la consecuencia, ¿no? Volvemos es lo único, correcto. ¿Qué otra cosa lo ve? ¿Cómo lo ve la realidad fuera de Cristo? ¿Cómo lo ve? Como una debilidad de lo amable, ¿no? Diciendo, es que como él fue maltratado, por eso reacciona de esa manera. Es que nunca le enseñaron desde pequeño a que debería de dirigirse de manera correcta. Por eso las circunstancias hacen que robe. Así es, ¿no? Las circunstancias, sí, hermano. ¿Verdad? Las circunstancias le han hecho que haga esto que no debería hacer. Sí. ¿Cuántas cosas vemos de esto, no? Por ejemplo, el egoísmo, ¿no? En el asunto de que vemos nuestra perspectiva personal y no vemos la perspectiva del otro y decimos, es que es egoísta. Sí. Es que él ve por lo suyo y no ve por lo mío. Correcto. Es que él, y lo vemos, vamos a hablarlo desde el nivel más pequeño hasta el más grande, ¿no? Vamos a verlo desde el matrimonio, ¿no? Es que él es egoísta porque nada más ve por sí mismo y no mira por mí. Correcto. ¿No? O es que ella es egoísta y no me está comprendiendo y no me apoya. Y vamos con los hijos y es que mi papá es egoísta porque no hace esto, no me ayuda, no esto, no lo otro. Y venimos y entonces el hijo se vuelve egoísta porque el papá no le enseñó. Y entonces el hijo crece de manera egoísta y pone sus empresas y trata a sus empleados de manera egoísta. Y entonces viene a ser una transgresión de la transgresión de la transgresión. Una cadena, un eslabón. Se viene a convertir en un eslabón. Pero en realidad podríamos encontrar otras cosas más, ¿no? Acerca de cómo fuera de la palabra de Dios las personas ven el pecado. Y en realidad todo es una misma consecuencia, todo es una misma raíz. Y la realidad es que el pecado ha venido a encegar a las personas. Y les ha dicho, no, es que nada más es algo que tienen que trabajar, es el egoísmo lo que tienen que trabajar. Es nada más que sean mejores personas, es el que los eduquen, es que esto, ¿no? Pero en realidad, pudiera ser una persona muy educada, pero muy egoísta, puede ser una persona muy educada, pero muy pecadora. Lamentablemente buscan métodos propios, pastor, para romper esas en las cuales se han ido. Así es. Y lamentablemente tenemos que entender, bueno, no lamentable, más bien darle gracias a Dios, que hay una salida, hay una salvación. No es un método propio, es un método que lo estableció Dios. El único método que estableció Dios para salir de todo ese pecado, de toda esa ceguera espiritual que tenemos, es buscar realmente a través de Cristo Jesús. Esta mañana, recalco, repito, si tú nos estás escuchando por primera vez o sintonizaste en el aspecto tuyo por casualidad, quiero decirte que hay un solo camino y el camino es Cristo Jesús. No hay otra solución a las consecuencias de habernos alejado de Dios. Es Cristo Jesús. Así es, definitivamente, pues ya estamos en la recta final. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar con la reflexión acerca de la enseñanza acerca del pecado. Amén. Y que yo creo que es traer a la luz nuestra realidad. Correcto. Porque entre más nos autoconozcamos de la raíz de de las consecuencias malas que tenemos en nuestra vida, podemos tener el medicamento. Ahora sí que nos vamos a volver como médicos, ¿no? Así es. Podríamos traer el medicamento correcto a mi tengo. Correcto. Es como, no sé si han visto, pero yo sí lo he visto mucho y debo de ser honesto. Hay muchas personas que han venido a ser a lo largo de 5 años cristianas, a lo largo de 10 años cristianas, ¿no? Y
y todavía no pueden superar, todavía no han encontrado por qué Dios los creó, por qué Dios los formó, cuál es su propósito, todo esto, porque no han venido a tratar la realidad de sus vidas. Y es que si el pecado lo vemos como desde el punto de vista una ceguera, es difícil que encuentres tu propósito. Correcto. ¿Por qué? Porque no has tratado lo primordial, Amén, amén. que es la ceguera principal de nuestras vidas. Y esto solamente va a venir a partir de que yo venga al espejo de la palabra de Dios, me revele mi pecado y yo esté dispuesto a cambiarlo. Amén. Porque si no lo cambio, voy a seguir haciendo lo mismo. Vendría a escuchar la palabra de Dios, algunas veces entra al corazón, algunas veces no entra, pero al final del día todo viene a ser igual. Todo viene a repetir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. ¿Y por qué? Porque no tenemos esta conciencia del pecado. Creemos que al venir a recibir a Cristo todo se va a quitar como por arte de magia, hermanos. Y en realidad, y amigos, no es así. Amén. Cristo viene a confrontar nuestra realidad y nuestra vida para que vengamos a cambiar, para que vengamos a ser perfeccionados, para que vengamos a madurar en la palabra del Señor. Por ello es importante que desarrollemos este tema no de manera ligera, hermano Adolfo, hermano Correcto. Fer, Así es, no pastor. de manera ligera. Tenemos que hablarlo Amén. de todos sus aspectos Claro que sí. para que entonces comprendamos por qué necesitamos a Cristo. Amén, así es, pastor. Porque entonces si no se vuelve superfluo todo. Así es, y en realidad sí, Cristo viene a nuestras vidas, cuando llega a nuestras vidas, viene para limpiarnos, para purificarnos. Pero muy importante, como dice el pastor, es para confrontarnos y para dejarnos saber que no estamos solos, que ahora la lucha que enfrentamos, que tenemos enfrente nuestra, no estamos solos, sino que ahora Él ha depositado su Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos. Eso no nos convierte de ninguna manera en personas irresponsables que pensamos que todo lo va a hacer Dios, Claro. sino que tenemos que entender que tenemos una responsabilidad muy grande. La única responsabilidad está en mí, confrontarme yo mismo. Yo no voy a cambiar a nadie, pero yo sí puedo cambiar. Sí, y sobre todo, sí, tienes un O sea, comentario. es que es muy importante eso que usted dijo, Pastor Aldo, y el hermano Adolfo Gómez, porque así como dice el hermano que Dios nos confronta, o que ya viniendo a los caminos del Señor nos bautizamos y todo, vamos a ser perfectos, tenemos nosotros errores. Si nos vamos a la palabra de Dios, Dios formó a Adán y Eva perfectos, sin pecado. A Satanás no, sin pecado. Pero ¿qué pasó? Que Dios nos hizo con una voluntad, ¿verdad? Con la capacidad de elegir. Y entonces el Satanás, ¿verdad? Lucifer agarró en su corazón la altivez. Él, al igual que Satanás, al igual que la mujer Eva, decidieron pecar. ¿Por qué? Como decía el hermano Adolfo en programas pasados y el hermano Aldo, la lucha es interna, ¿verdad? Dios es tan bondadoso y nos muestra su amor en que Él no nos quiere tener sometidos o no nos quiere tener como robots. Él nos nos dio la libertad de elegir, la capacidad de elegir, y al igual que Satanás y Adán y Eva decidieron no seguir a Dios, no obedecerlo. Y en el caso de Satanás, que ahora es la serpiente antigua, antes era Lucifer, él, ¿verdad?, decidió con la tercera parte de los ángeles no obedecer al Señor. Y a lo largo de esta vida que tenemos, Satanás sigue engañando, sigue tentando a las personas, haciéndoles ver que no necesitan nada del Señor, que el trabajo, el dinero y todo lo que tienen es por su propia fuerza, no les hace creer que no es porque Dios se los da. Así como él pensó que era hermoso, que se iba a subir a las alturas y que iba a ser semejante al Altísimo. Pastoral. No, pues yo creo que hemos ya con esto resumido todo lo que hemos venido platicando el día de hoy, y yo creo que la mayor intención de nosotros, creo, amigos, hermanos que nos están escuchando, es deslindar, hacernos responsables de lo que nos corresponde. Crear conciencia. Sí, ¿no? Vamos en ese sentido. Tomar conciencia. Tomar conciencia de lo que realmente yo estoy haciendo y no Exacto. realmente lo que está haciendo el enemigo, ¿no? Exacto. O sea, hay una parte en donde opera el enemigo definitivamente, pero en su mayoría, yo podría decir, tiene que ver conmigo. Amén, así es. Y tiene que ver con mi responsabilidad de que yo
transgredir la ley de Dios. Amén, pastor. Pero bueno, ya ese será el tema del Rapidito, próximo. discúlpeme, Sí. rapidito le digo nada más esto. Lamentablemente tenemos la tendencia muchas veces a echarle la culpa a Dios de las consecuencias que nosotros mismos hemos creado. Entonces, seamos conscientes, hagámonos responsables de nuestros propios actos, que Dios no es el culpable de nada. Los Así culpables es. somos nosotros. Así es, definitivamente. Bueno, pues ya terminamos el programa del día de hoy. Estamos hablando acerca del pecado, su naturaleza. Estamos desarrollando este tema. Si Amén. te interesó, sintonízanos el próximo domingo de Correcto. 8 a 10 de la mañana. Estamos en la sana enseñanza. Amén. Espero que ya te estés preparando para la iglesia, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Y realmente quieras alabar y glorificar el nombre del Señor como le corresponde. Así que, pues Dios les bendiga, hermano Fer, hermano Adolfo. También un autogol, Pastor Aldo. Ah, sí, por favor, por favor. Ok, estamos ya despidiéndonos, hermanos. Como dijo el Pastor Aldo, bendecido día, ya prepararnos para ir a la iglesia. Gracias por sintonizarnos a través de todas las plataformas digitales. Todo sea para la honra y gloria del Señor. Y quiero invitarlos el próximo miércoles al programa Defensores de la Fe, donde estaremos los tres, hermano Pastor Aldo, hermano Adolfo Gómez y el hermano Fernando Cano, de 8 de la noche a 10 de la noche. Y Dios les bendiga. Así es, y a todos los que trabajan en Tabita Radio, muchas gracias, hermano Berlo, hermana Miriam, todo lo Abner, todos los que trabajan en estas instalaciones. Gracias por hacer posible que la palabra del Señor se transmita a las personas, ¿no? Amén, así es, pastor. Igualmente, saludos para todos los que nos están acompañando, que Dios los bendiga. Y pues los esperamos esta próxima semana, como dijo el hermano Fernando, el día miércoles. Pero gracias por acompañarnos y gracias a los pastores de este lugar porque nos permiten transmitir a través de la radio. Dios les bendiga, buenos días. Luego, Dios les bendiga. Amén, amén. a Centroamérica.